Ok, entonces nuevamente les doy la bienvenida a la sesión. En la noche de hoy, pues tenemos como objetivo trabajar los contenidos previstos dentro de esta fase de ejecución en la que nos encontramos, la tercera fase del proceso de formación, y que básicamente en esta sesión vamos a abordar la segunda evidencia, que es un cuadro de obligaciones laborales. Eso es lo que está allí previsto dentro de la sesión, entonces, dentro de la guía de aprendizaje, y ese será el contenido que estaremos abordando en la noche de hoy. No sin antes hacerles énfasis pues sobre los avances de SIGO y demás consideraciones que tenemos allí previstas. Entonces, dicho lo anterior, permítanme y yo abro este documento y este segundo documento. Entonces, de acuerdo al cronograma, indicarles que, como les mencioné ahorita, estamos en la fase de ejecución y la agenda que tenemos prevista, al igual que en anteriores sesiones, pues el saludo, hacer énfasis en la guía de aprendizaje y en las evidencias que tenemos con respecto a la competencia de contabilidad, el cronograma de actividades, el recorrido en cuanto a los contenidos que tenemos allí previstos en la plataforma. Les voy a hacer una presentación sobre los contenidos y obligaciones que se tienen para dar respuesta a esa segunda actividad, evidencia, los avances de SIGO, dudas e inquietudes. Entonces, dicho lo anterior, me permito dejar de compartir aquí, voy a compartir pantalla completa para hacer ese recorrido. Entonces, para esta guía de aprendizaje, estoy consigo. Para esta guía de aprendizaje, nosotros estamos trabajando 3 evidencias de la competencia de contabilidad. En esta oportunidad, en esta tercera fase, tenemos, al igual que en las anteriores, 2 resultados por aprobar, que serían el resultado 5 y 6, una vez ustedes logren la entrega de las 3 evidencias que tenemos previstas. La sesión anterior nosotros trabajamos sobre la presentación interactiva de lo que tenía que ver con ingresos, costos, gastos y manejo de inventarios. Eso fue básicamente lo que trabajamos la sesión anterior. Algunos muy inquietos me han estado consultando sobre la temática y sobre ella se ha estado dando respuesta. Y en la noche de hoy vamos a dar respuesta a esta segunda evidencia, que es un programador de obligaciones anuales laborales. Entonces, el objetivo de esta evidencia es precisamente que ustedes logren identificar, ¿verdad? A la luz de la guía de aprendizaje, o lo que nos indica es que ustedes logren identificar cuáles son esas obligaciones que tienen las empresas en cuanto a ese recurso de talento humano, ¿verdad? Esas obligaciones, y todas ellas en pro a que la empresa pueda realizar una efectiva planeación de todos los pagos y obligaciones que debe asumir durante un periodo de tiempo. Entonces, aquí ese periodo de tiempo que se nos solicita es netamente anual, pero mes a mes las empresas deben cubrir una serie de obligaciones, y esas son las que precisamente les voy a presentar para que ustedes tengan conocimiento sobre ellas. Entonces, es muy importante conocerlo, y la guía de aprendizaje, dentro de su contenido, nos lleva o nos hace mención a que identifiquemos unos documentos de apoyo, ¿verdad? Que es el anexo 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Lo que son el anexo 12, 13 y 14 son anexos que son del año 2021, 2020. Esos anexos, digámoslo así, están desactualizados porque ya estamos en el año 2022, pero son aplicables, o dentro de su estructura son similares. Lo único que cambia es el valor del VT y el valor del salario mínimo en su defecto. Entonces, hago mención sobre ello. La misma guía de aprendizaje
Dentro de su contenido, pues tiene el esquema por el cual ustedes van a preparar esa evidencia. Ahí está la estructura pide que hagamos un programador anual y ese programador anual pues nos obliga a identificar para cada uno de los meses del año, que son 12, cuáles serían las obligaciones que tiene la empresa periodo a periodo. Y es sumamente importante que nosotros identifiquemos dentro de esos beneficios que a la luz de la norma así se llaman beneficios a empleados, deben asumir las empresas, ¿verdad? Para todo el recurso humano, ¿verdad? Para dar respuesta a esa como una contraprestación de los servicios que tienen los empleados de la empresa. Entonces vamos a ir identificando, tan pronto les haga la presentación, cuáles serían cada una de esas obligaciones y en qué periodo se genera para que ustedes puedan ir construyendo ese programador anual de obligación. Entonces, aquí están como todas la estructura de ese programador. ¿Lo pueden hacer en Excel? Sí, claro que sí, lo pueden hacer en la manera que les quede más fácil, pues hasta un Word yo puedo simplemente insertar columnas y puedo hacer. Dentro de la misma guía de aprendizaje, debajo de este recuadro, pues tenemos una serie de recomendaciones que se nos dan con respecto al desarrollo de la evidencia. Y esas recomendaciones son básicamente ilustradas hacia qué es la empresa, qué tiene la empresa. Entonces aquí nos indica que el empresario o contratante a partir del 2000X afectará la remuneración. Entonces aquí nos dan como todas las orientaciones de la empresa, nos da orientaciones de la empresa, ¿verdad? Que nos indica aquí que el 14 de febrero, ahí lo resalté en azul, la empresa debe cumplir con las obligaciones de consignaciones de las cesantías, ¿verdad? Aquí me va indicando que el 31 de enero se causan los intereses o se cancelan los intereses a las cesantías. Entonces aquí el mismo documento debajo de ese recuadro pues me está dando las orientaciones para que yo pueda construir ese programador. Aquí estoy identificando cuáles son las obligaciones que tiene la empresa y en qué momento lo debe hacer. Entonces, es sumamente importante que ustedes lean este contenido o estas recomendaciones para que ustedes también identifiquen cuáles son esas obligaciones de la empresa. Entonces, aquí está como todos los lineamientos, ¿verdad? Con respecto tanto a las prestaciones sociales como a la seguridad social. Adicional a eso, la guía tiene unos videos de apoyo para el desarrollo de las evidencias. Me indica aquí que esta evidencia se puede entregar en PDF, en Word o en Excel, que la extensión será máximo de 3 páginas. Eso es lo que nos indica allí esa evidencia. Entonces, con base en este contenido, pues yo voy a empezar a explicarles, ahorita en el punto de presentación de contenido, voy a empezarles a explicar de dónde surgen las obligaciones o los beneficios a empleados que las empresas deben asumir y cuáles son las obligaciones que tienen las empresas periodo a periodo para dar respuesta a lo que indica la normatividad laboral. Ok, entonces, realizando este recorrido por la evidencia en la cual nos vamos a centrar en la noche de hoy, procedo a pasar al cronograma para indicarles solamente que estas evidencias estarán habilitadas hasta el 12 de diciembre. Aquí con respecto a esto debo hacer énfasis que aunque las evidencias estén habilitadas hasta el 12 de diciembre, el cierre como tal de formación, los acompañamientos que vamos a estar haciendo los instructores para esta fase se van a ejecutar se van a ejecutar más o menos entre el 8 o hasta el 10 de diciembre, porque necesitamos hacer el cierre a partir del 10, ya ustedes no tendrían más sesiones en línea, entonces es muy factible que esta fase toque cerrarla antes. Eso fue de acuerdo a lo que se conversó y que yo previamente le realice como la introducción a esos contenidos para que en esa introducción de contenidos pues ustedes puedan desarrollar las evidencias de la última fase de formación
que empezaría a partir de ese día 13 de diciembre y de ahí en adelante, pues simplemente desarrollarán ustedes de manera eh, individual, ¿verdad? O de manera autónoma más bien, las evidencias que queden haciendo que queden pendientes de la última fase para que una vez se retorne formación en el mes de febrero, que es en el momento en que inician nuevamente los instructores, puedan hacerle retroalimentación sobre esas evidencias y se puedan aprobar. Eso les hago ese preámbulo y ese paréntesis muy grande allí, porque eso va a suceder para el cierre. Entonces, con ello les invito a ustedes que están aquí conectados y sé que quizás algunos van a observar este video. eh, es muy importante que al cierre del periodo, pues estemos finalizando ya esta fase. Ojalá lo pudiésemos lograr entregar la totalidad de las evidencias al 30 de noviembre para que esos días de diciembre lo tengamos allí como una introducción para esa última fase y que ustedes de manera autónoma puedan desarrollar las evidencias que alcancen para que cuando retornemos en febrero nuevamente, pues ya ustedes hayan terminado sus evidencias y puedan iniciar su etapa práctica. Entonces, esa sería la idea porque la última fase es la más corta dentro del programa de formación. Entonces, esta fase inició desde el pasado 27 de septiembre y aunque en el cronograma tenemos fecha del 12 de diciembre, pues les hice ese preámbulo precisamente para ello. Entonces, de hecho, ayer o esta semana les escribí porque el tema de entrega de evidencias ha estado relativamente bajo y precisamente es para invitarles hacia la entrega de evidencias pendientes. Entonces, una vez hecha esta introducción sobre la guía y el cronograma, voy a mostrarles dentro de la plataforma cuáles son los contenidos que están allí previstos, ¿verdad? Entonces, nosotros allí en contenido del curso tenemos un material que es exclusivo para el desarrollo de estas evidencias. Entonces, les recuerdo que estamos contenido del curso, proyecto, fase 3 de ejecución, y en la actividad número 4, si no estoy mal, allí tenemos un documento que se llama Contratos de Trabajo y Liquidación de Nómina. En ese documento de contratos de trabajo y de liquidación de nómina, la plataforma le sugiere todo el contenido con respecto a la legislación laboral, ¿verdad? Cómo se da, qué hay dentro de la legislación laboral que está actualmente vigente dentro del país y cómo esa legislación laboral repercute dentro de las políticas contables que establecen las empresas para el registro de sus operaciones. Entonces, es muy importante que hagan lectura sobre ello. El preámbulo que le voy a hacer en la noche de hoy tiene que ver básicamente con los contratos, los elementos que tienen los contratos y qué obligaciones se generan a través de esos contratos. Ustedes como complemento a la presentación de la noche de hoy, pues harán lectura sobre esos documentos o ese contenido interactivo que está allí propuesto, precisamente para que tengan mayor ampliación de conceptos y también puedan preguntar mucho más a fondo sobre ello. Entonces, ahí está como todo ese contenido, ¿verdad? Las características que tienen los contratos de trabajo, cuáles son los derechos que tienen, los deberes y derechos tanto del trabajador como del empleador. Y sobre ello, pues que es netamente regulación laboral, pues les servirá a ustedes para aplicar dentro de su entorno laboral, ¿verdad? Para los que laboran o sencillamente para conocer qué dice la norma con respecto a la legislación laboral y que ustedes seguramente en algún momento serán conocedores para aplicarlo dentro de su contexto laboral. Entonces, ¿cuáles son las causas justas? Toda esa primera parte dentro de ese contenido interactivo hace referencia a la legislación laboral y la legislación laboral no es otra cosa que esos contenidos, ¿verdad? Que regulan cómo se dan esos pactos o acuerdos, que es lo que se establece a través de un acuerdo, de un contrato laboral, perdón, entre el empleador y el empleado.
cómo se dan las indemnizaciones, las terminaciones de contrato y demás. Y adicional a eso, en la parte o en la unidad 2, lo podría mencionar así, se habla sobre la nómina y los beneficios empleados, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios a los que yo tengo derecho una vez finalizo o estoy en desempeño dentro de una empresa? Entonces ahí están catalogados como de beneficios de corto plazo, beneficios de empleados posempleos, beneficios de largo plazo. Entonces, dentro de ellos, pues hacen mención de los sueldos, de los derechos a los que el trabajador tiene derecho, si se incapacita, las contribuciones que se puedan dar desde el sistema de seguridad social, los recargos, horas extras, ¿verdad? Recargos nocturnos, diurnos que se puedan generar, los devengados, los deducidos, la seguridad social y para fiscales. Ahí están las prestaciones sociales, lo que establece la ley con respecto a ello. Y demás aspectos. Entonces, con base en esto, yo me voy a centrar y voy a hacer mi ponencia en la noche de hoy, mi presentación. Eso ya ustedes de ahí en adelante, pues lo que van a hacer es leerse el contenido y estoy segura que con lo que les presente en la noche de hoy, más la lectura que ustedes hagan sobre ello, es el programador de obligaciones laborales, va a ser mucho más fácil de preparar. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, teniendo presente que no tienen ninguna inquietud, los que están aquí conectados, voy a iniciar a presentándoles qué genera una obligación laboral, ¿verdad? O un beneficio a empleados. Entonces resulta que a través de la legislación laboral se generan una serie de beneficios a empleados, ¿verdad? Desde el momento en que se establece un contrato, y ese contrato debe ser un contrato laboral independientemente del tipo de contrato que se genere, si es fijo, a término indefinido y demás. A través de ese contrato, que no es otra cosa que un acuerdo entre las partes, un empleador, un empleado, que pactan, donde uno va a prestar un servicio y otro va a recibir una remuneración o un sueldo como contraprestación de ese servicio. Entonces, eso que se da a través de ese acuerdo, que no es, que se establece en un contrato laboral, desde allí, desde que firmamos ese acuerdo, se generan unas obligaciones o beneficios a empleados. Entonces, ese contrato que se establece entre esas dos partes indica, ¿verdad?, que para que exista o para que sea real ese contrato de trabajo, deben existir tres elementos. Y ese contrato obliga a que la actividad, es decir, para lo que fui contratado, debe ser elaborado, debe ser, digámoslo así, responsabilidad directa del trabajador, ¿verdad? Si yo estoy pactando un contrato con cualquiera de ustedes, ustedes me van a contratar, pues la obligación de la prestación del servicio está bajo mi responsabilidad. Soy yo quien debe prestar ese servicio, no un tercero. Adicional a eso, dentro de las obligaciones o elementos que se generan dentro de un contrato de trabajo, está la subordinación. Es decir, que hay un jefe que controla, que supervisa mi trabajo. Y por último tenemos el salario, ¿verdad? Que puede ser en dinero o en especie, y simplemente es la retribución que
se percibe por la prestación de ese servicio. Entonces, esas son las condiciones que deben existir o que existen para un contrato de trabajo. Se deben cumplir esos 3 elementos. Resulta que los contratos de trabajo se pueden dar de manera transitoria, o sea, por un periodo de tiempo corto, por una labor, es decir, yo te contrato porque vamos a construir esta casa y hasta que finalice ese proyecto, pues hasta ahí llegó nuestro contrato. Un contrato a término fijo, que es cuando se establece un tiempo de inicio y de finalización, y un contrato a término indefinido, que en este no se tiene ninguna fecha de finalización. Adicional a ello, dentro de los contratos, para ese tercer elemento que era el salario o la remuneración, la ley pues tiene una serie de exigencias para ello, ¿verdad? Entonces, por eso se establece el salario mínimo legal vigente para que todas las personas contratadas, ¿verdad? Que cumplan, que tengan un subordinado, que tengan unas funciones que ejecuten de manera personal, puedan recibir una serie de beneficios con respecto a ello. Entonces, dentro de los beneficios empleados, así como lo mostraba ya la plataforma, esas liquidaciones se generan de manera periódica. Esa periodicidad depende del tipo de empresa. Hay algunas empresas que pagan quincenal, otras mensual, 14 meses, cada 14 días, se me pegó la lengua allí, semanal, diario. Entonces, dependiendo de esa condición, pues se van a generar una serie de liquidaciones y conceptos para dar respuesta a ese salario devengado. Resulta que esa primera parte tiene que ver con los devengados. Los devengados no son otra cosa que todo lo que va a percibir el trabajador como sueldo. Todo lo que la empresa me pueda pagar es lo que se considera un devengado. El sueldo, el auxilio de transporte, si tiene derecho, las comisiones, las horas extras, las bonificaciones, todo lo que el trabajador reciba, ¿verdad? Bien sea reconocido a través de dinero o a través de bienes o servicios, como que me dan una casa para que yo viva, como que me dan la alimentación, eso se considera devengado. Y las deducciones son lo que, a la luz de la norma, se le debe retener al empleado y estas pueden ser legales porque el Estado así lo impone, ¿verdad? Es el caso de la cotización a salud, a pensión o en algún caso cuando un trabajador incumpla, ¿verdad? Con algunas obligaciones y un juez le envíe a la empresa una notificación donde la obliga a hacerle retención a esos sueldos, eso también se considera como una deducción. Entonces, los devengados aumentan el valor a recibir los trabajadores, los deducidos simplemente lo disminuyen. La diferencia que se pueda generar dentro de los devengados y los deducidos es lo que nosotros, a la luz de una norma, conocemos como el neto a pagar, ¿verdad? El valor que va a recibir un trabajador por la prestación de su servicio. Esa fue la primera parte de los devengados, de los beneficios a empleados, que tienen que ver con el sueldo, ¿verdad? Y demás factores que puedan favorecer sus ingresos. Adicional a ese sueldo y a todos esos demás conceptos que mencionamos allí, resulta y pasa que las empresas están obligadas a realizar cotizaciones al sistema de seguridad social y para fiscales de los trabajadores.
u empleados. La norma obliga a que las empresas realicen contribución al sistema de salud, de pensión, de ARL, de parafiscales, como es el caso de la Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF. Esta contribución que realiza la empresa para ese sistema de seguridad social y para fiscales es para que su trabajador pueda recibir una serie de beneficios. Entonces, ahí tenemos la atención en salud, tenemos el tema de la opción de créditos, ¿verdad? Financiado a través de las cajas de compensación familiar, la oportunidad de capacitarnos en el SENA. El SENA, sus ingresos provienen de ello, del recaudo que hace el Estado, ¿verdad? Por los aportes para fiscales, específicamente del SENA. Y adicional a eso tenemos el ICBF. Ese ICBF que está allí mencionado, pues es simplemente para protección de la infancia. Entonces, todos esos sistemas, esos parafiscales, pues obedecen a ello. Adicional a eso, pues dentro del sistema de seguridad social, los aportes que se hacen a salud es para que el trabajador tenga la opción, ¿verdad?, de tener servicios médicos y demás. Los aportes a pensiones se realizan para que cuando el empleado cumpla cierta edad pueda recibir su indemnización, su pensión, ¿verdad? Y que con ella pueda sobrevivir hasta el final de sus días. Esa es la finalidad de nosotros poder cotizar a los sistemas de seguridad social, porque eso es lo que va a garantizar dentro del buen desempeño. Y la ARL simplemente pues es una administradora que lo que pretende es poder proteger al trabajador en cualquier eventualidad que se genere de accidente laboral. Amputación de un dedo, corte de un dedo, de cualquier miembro que tenga el trabajador. Entonces, esta administradora de riesgos laborales lo que hace es eso, ¿verdad? Primero capacitar a las empresas para que cumplan la normativa, lo que se establece, y adicional a eso, pues simplemente respaldarse dentro de esas obligaciones o eventualidades que no somos ajenos a ellas, simplemente porque somos sujetos de podernos equivocar. O tener una falla, un lapsus, y que ese lapsus pues nos afecte a nivel laboral. Entonces, dicho lo anterior, ahí tenemos una segunda parte de beneficios a empleados. Ya habíamos hablado de la primera, que eran los salarios, prestaciones, horas extras y bonificaciones que se puedan recibir. La segunda parte tiene que ver con el manejo de toda la seguridad social, y esta tercera parte, prestaciones sociales. Entonces, las prestaciones sociales son contribuciones, son beneficios que reciben los trabajadores en contraprestación de su servicio. La norma lo visiona como una forma de que el trabajador reciba beneficios de las utilidades de su empleador, ¿verdad? O de su patrón, como uno podría decir vulgarmente. Entonces, esas prestaciones sociales, las legales, son esas 4 que ustedes observan allí en pantalla: cesantías, intereses, primas y vacaciones. Esas son las obligatorias, pero hay algunas empresas que deciden tener más prestaciones sociales para incentivar su personal, y es totalmente válido hacer. Entonces, ¿qué dice la norma con respecto a ello? Vea, señor, usted debe guardar poco a poco y contabilizar, ¿verdad?, los valores que la empresa va adeudando cada vez que liquida nómina. Entonces, nosotros cuando ahorita veamos la liquidación de la nómina, pues sencillamente nosotros vamos a ir cargando una serie de obligaciones. Y esa primera prestación social, dice la norma, que la empresa debe cancelarla hasta
el 14 de febrero del año inmediatamente anterior. Entonces nosotros al 14 de febrero del 2023 hemos debido cancelar la seguridad, la prestación social en cesantías. Esa cesantía se consigna o la ley obliga a que se consigne en un fondo y ese fondo pues simplemente da rendimientos en la medida que las fluctuaciones de precios y demás así lo permiten. Los intereses de la cesantía pues es una contraprestación, ¿verdad? Del rendimiento, lo podríamos mencionar como instrumentos financieros del rendimiento que tienen las empresas, ¿verdad? Y que se puede contribuir. Esos intereses sobre la cesantía, la norma indica que se deben cancelar a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Las primas también es una contraprestación. Esas se pagan el 30, a la primera parte o el primer semestre hasta el 30 de junio. La segunda parte, las empresas la cancelan hasta el 20 de diciembre. Y las vacaciones, que es una prestación que sencillamente se reconoce al trabajador para que salga, descanse en el momento, ¿verdad?, que ha cumplido un año de servicio en la empresa. Entonces, de esa manera, las empresas, periodo a periodo, podrán tener conocimiento de los valores adeudados a sus trabajadores para tomar decisiones asertivas con respecto a ello. Entonces, esas serían las prestaciones sociales. Voy a explicarles lo de la liquidación de la nómina para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el tema y poderles hacer un poco más de profundidad. Pero antes de ubicar el archivo, quisiera preguntarles si hay alguna pregunta o se me fueron y me quedé hablando sola. Sí, se fueron. Ok, me voy a tomar un minutico, por favor. Ok, entonces en sus pantallas ustedes están observando una liquidación de nómina. Entonces, la empresa decide en qué momento cancela sus nóminas, ¿verdad? Como les mencionaba, la empresa puede cancelar nómina quincenal, semanal, diario, mensual. Entonces, una liquidación de nómina consta de estas partes. Una primera parte que es informativa. Esa primera parte informativa, pues tiene los datos del trabajador, la identificación, el sueldo que tiene asignado y que fue pactado en su contrato laboral y los días laborados. Tiene una segunda parte que son los devengados. En esos devengados, ahorita les mencionaba, que son todos esos valores que recibe el trabajador como contraprestación de su servicio. Entonces ahí está el sueldo, el auxilio de transporte, horas extras, comisiones, bonificaciones, premios que pueda recibir el trabajador como contraprestación de su servicio. Tenemos por otro lado las deducciones, que son los valores que a la luz de la norma la empresa está obligada a deducirle al trabajador, como es el caso de la salud, de la pensión. El trabajador debe hacer ese aporte del 4%,
¿verdad? Para su seguridad social. Y la diferencia, como les mencionaba, hace referencia al neto a pagar o el valor que va a recibir un trabajador en ese momento. Entonces, a eso hace referencia el neto a pagar. Por otro lado, tenemos las prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales, allí estaban mencionadas las cesantías, intereses sobre cesantías, primas, vacaciones. Y lo que hacemos nosotros cada vez que liquidamos una nómina es reconocer y llevar al gasto de la empresa esos valores que debemos cancelarle a los trabajadores, ¿verdad? Cuando se cumplan los tiempos, las cesantías se cancelan o se deben consignar hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior para nosotros cumplir con lo que dice la ley. Las primas, los intereses en los periodos que se designen, al igual que la vacación. Entonces, lo que nosotros hacemos dentro de la nómina es una provisión para prestaciones sociales, es decir, de lo que voy a cancelar, voy a determinar cuánto ya se ha ganado el trabajador en prestaciones sociales y lo voy a llevar a contabilidad. Es eso lo que se hace a través de las prestaciones sociales. Cuando ese trabajador cumpla el tiempo, la empresa va a tener dentro de sus pasivos, dentro de sus cuentas por pagar, los valores que le adeuda a ese trabajador. Y por otro lado tenemos la seguridad social, que ahí están los aportes que debe realizar la empresa a estos sistemas conjuntamente con las deducciones que le hizo al trabajador. Entonces, el trabajador se le hace deducción de salud, pensión, pero la empresa, aparte de esos dos componentes, debe cancelar la administradora de riesgos laborales y los parafiscales, llamados estos como caja de compensación familiar, el SENA y el ICBF. Entonces, aquí vamos a encontrar los aportes que realiza la empresa. De hecho, dentro del anexo, y le confirmo, dentro de los anexos que tiene el programa de formación, ahí nos llegaron unos anexos bastante interesantes y esos anexos tienen que ver con una nómina liquidada en su totalidad. Ahí tienen el ejemplo de cómo se liquida, es el anexo 11, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de cómo se da la liquidación para que ustedes observen. Allí en la plataforma, ahí está formulado, está en Excel. Entonces, de esa manera, ustedes también podrán apropiarse. La nómina está mucho más, tiene mucho más contenidos. Y adicional a ello, nosotros debemos realizar, ¿verdad?, la contabilización. Y hablo de la contabilización porque para esta parte, pues nos van a pedir esas cuentas. Entonces, esa contabilización o ese registro que se da en contabilidad, en este caso, es bastante, digámoslo, extenso. Débito y crédito. Entonces, la nómina debe ser contabilizada en cada uno de estos campos. Entonces, el primer campo, pues, es el sueldo. Todas las cuentas del devengado las vamos a encontrar en la 51 o la 5205, ¿verdad? No voy a digitar código porque tengo problemas aquí con el teclado numérico, pero entonces aquí tengo los sueldos y el valor del sueldo, que es un gasto. Aquí está por 1.000.000 de pesos. Entonces aquí voy a registrar el 5. Entonces, luego la empresa tiene auxilio de transporte. Y ese auxilio de transporte aquí está consignado. Luego tenemos horas extras. Aquí tenemos las horas extras. Luego nos indica que la empresa realizó unas deducciones. Entonces, me voy a permitir ir registrando aquí.
Luego tenemos la 510527, que sería el auxilio. Y tendríamos la 510515, que sería las horas extras. Luego, dentro de la nómina me indica que tenemos unas deducciones. Esas deducciones que realizamos debemos cancelarlas a los sistemas de seguridad social y allí estaremos utilizando las cuentas 237005 para los aportes a salud. Estos aportes a salud y a todo el sistema de seguridad social, la empresa debe cancelarlo al mes siguiente. Hay que hacer mención también sobre ello, porque las empresas pues deben cumplir con esa obligación. Entonces aquí tenemos los aportes a pensiones. Tenemos esos aportes. Luego tenemos la caja, el banco o la cuenta por pagar, dependiendo cómo se esté generando la transacción. Aquí estaría la caja, ¿verdad? Con una salida y esa salida pues sería el neto a pagar. Luego tenemos lo que son las prestaciones sociales. Entonces ese registro para prestaciones sociales, pues todo lo vamos a encontrar en las cuentas de gasto, en las 5105, 30, si no estoy mal, que es la de cesantías. Entonces, esa cuenta de cesantías, aquí me la voy a llevar, igual voy a hacer con la 510533, que serían intereses sobre cesantías. Allí tendría este valor. Todos estos valores de prestaciones sociales, al igual que la seguridad social, lo que hacemos dentro del registro es llevarlo al gasto contra una cuenta de pasivo. Entonces, lo que hace la empresa allí, pues simplemente es registrar la obligación que tiene de cubrir unos pasivos con unos trabajadores. Entonces, aquí tengo la cuenta del gasto que es de naturaleza débito y también voy a registrar los mismos valores en las cuentas de pasivo que serán de naturaleza crédito. Entonces, eso para efectos de las prestaciones sociales. Para la seguridad social hay una regulación, bueno, que de hecho no es tan nueva, y esa regulación lo que indica es que las empresas que contraten, si son personas jurídicas que contraten un empleado, de un empleado en adelante, pues están exoneradas de los pagos de salud, SENA e ICBF. Eso establece la norma. Y si son personas naturales, si contratan dos personas, también tendrán las mismas exoneraciones. Entonces, por eso ustedes allí observan que eso está resaltado en verde, porque las empresas pueden estar exoneradas o no de esas contribuciones. Entonces, en nuestro caso, o en el caso que está aquí de muestra, y de hecho ustedes tienen uno dentro de la plataforma en el anexo 11, como les indicaba ahorita, no calculamos esos tres valores. Entonces, eso nos obliga a registrar pues, lo que son los aportes a pensiones, que ya serían el valor que realiza el trabajador, el que realiza el empleador, perdón. Entonces aquí tendría el gasto, que también lo vamos a encontrar en la 51. Por aportes a pensión, lo mismo haría con los aportes a ARL. Estos aportes, vuelvo e insisto, deben generarlos o deben cancelarlos las empresas de manera
mensual. Mes vencido, las empresas deben cancelar estas contribuciones a los sistemas de seguridad social en los días que les competa de acuerdo al NIC que tengan designado. Y por último tenemos a la caja de compensación familiar. Allí tenemos el monto, allí está el valor y ese mismo pues registraría dentro de pasivos. Entonces, este registro de nómina, que de hecho sé que ustedes lo tienen que preparar para el taller de SIGO, es sumamente importante que ustedes lo tengan muy pendiente, ¿verdad? La primera parte pues está conformada por una serie de gastos y obligaciones y así de esa manera se observa dentro de las provisiones para prestaciones sociales y los aportes a seguridad social. Entonces, aunque para la segunda actividad no tenemos propiamente una liquidación de nómina, es muy importante que desde ya ustedes conozcan cómo se dan las liquidaciones y esas liquidaciones cómo se deben cargar en contabilidad. Entonces, no sé hasta aquí si tengamos alguna pregunta. Señores, están muy calladitos allí detrás. Hola, Andrés. No te escucho. Hola, Andrés Rodelo, ¿me quieres hablar? No te escucho. No, Andrés, no te escucho. No te escucho. Se observa que activas el micrófono, pero no te logramos escuchar. Ok, Andrés, dele tranquilo que yo espero, por si usted tiene alguna pregunta, podérsela resolver dentro de la sesión. ¿Cómo vamos? Mientras que Andrés resuelve el tema del micrófono, que es el punto siguiente, ¿cómo vamos consigo? ¿Cómo vamos allí consigo? Me interesaría escucharles. Andrés Córdoba, Juan David, Luis David, ¿cómo van consigo? Ya se me escucha, profe. Ahora sí le escucho, sí, señor. Mi pregunta es si la seguridad social y las prestaciones sociales se afectan lo del devengado, lo que recibe realmente el trabajador, o no afecta y eso lo paga la empresa y es un dinero que nunca lo ve el trabajador, por decirlo de alguna manera. Dentro de la liquidación de la nómina, el trabajador no lo observa, Andrés. O sea, No lo recibe. usted quincenalmente recibe el sueldo, recibe las horas extra, auxilio, bonificaciones si les toca, ¿verdad? Eso recibe usted de manera quincenal, mensual, dependiendo cómo lo haya definido la empresa. Pero, ¿cuándo va el trabajador a recibir esos beneficios? En el caso de las cesantías, el Estado lo que obliga es que el trabajador recibirá un sueldo por un año de servicio proporcional a ello, pero la empresa está obligada a consignarlo en un fondo de cesantías a nombre del trabajador o lo paga proporcional si el trabajador se liquida, se va de la empresa antes de que se cumpla el tiempo, ¿verdad? Para las primas, el Estado obliga a que se le pague en el mes de junio, el 30 de junio,
y el primer semestre del año, o sea, lo que haya elaborado desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, será cancelado a esa fecha máxima, el 30 de junio, y el segundo semestre, que va entre el 1 de julio al 31 de diciembre, la ley obliga que sea cancelado a más tardar el 20 de diciembre. Entonces, con ello, pues el trabajador como tal solo recibirá los beneficios una vez se cumplan como los tiempos o se dé la liquidación definitiva del contrato. Los intereses a las cesantías se liquidan al 31 de enero del año siguiente y las vacaciones pues se le cancelan al trabajador o se le reconoce el tiempo de descanso tan pronto ha cumplido un año de servicio en la empresa. Entonces, de eso depende muchísimo, pues, o depende, digámoslo así, las remuneraciones, pero periódicamente o regularmente el trabajador no recibe las prestaciones sociales hasta que no se cumplan esos tiempos. Ah, ok, o sea que la prima, en el caso de la prima o las cesantías, afectarán el devengado el día que se van a recibir. Exactamente, es correcto. Ah, ok. Algunas empresas lo liquidan allí directamente dentro de la nómina, otros simplemente hacen una liquidación y la pagan de forma independiente, pero solo en ese momento es que se va a recibir el beneficio. Ah, ok. Lo que hace la empresa periodo a periodo, Andrés, es ir provisionando, es ir guardando o reconociendo que tiene que pagarle a ustedes, 4 que están conectados, ¿verdad? Una proporción de manera periódica. Es eso lo que hacemos en contabilidad, ir separando allí poco a poco hasta que se cumpla el periodo de pago. Ok, perfecto. Entonces, estaba preguntándoles, Andrés, ¿usted cómo va consigo? Usted está al día en SIGO, ¿verdad que sí? Usted tiene pendiente esta última evidencia. Sí, señora. Ahorita acabé Ok, la primera de contabilidad. ok, perfecto. Yo sé que usted, que Juan David están al día. Luis David, ¿usted cómo va consigo, Luis David? Me puedes escribir y me dejas allí el mensajito para saber cómo vas consigo. Han empezado a revisar las evidencias que están allí previstas, que tienen los otros instructores. Ya para la próxima semana, Profe, señor. Hola, Juan, te escucho. profe, para que la explicando usted, Ahora sí mejor te dicho, escucho. no la entiendo muy bien, entonces, Ahora para te que me dé escucho. un poquito de claridad esa Sobre, evidencia. sobre qué, Juan, no te escuché muy intermitente. Sobre la evidencia que usted está explicando, que no he podido continuar con las de contabilidad porque esa segunda evidencia no la he entendido, mejor Ah, dicho. ok. Estás observando en estos momentos la pantalla. Este cuadro lo estás observando. Sí, señora. Ok, Juan. Entonces, lo que pide la evidencia, Juan, es que hagamos un cuadro muy similar a este que estás observando aquí en pantalla. Entonces, en este cuadro tenemos que llevar los 12 meses del año, ¿verdad? Y tenemos que mencionar en cada mes cuáles son las obligaciones que tiene la empresa. Entonces, yo ahorita les mencionaba que las empresas están obligadas al 14 de febrero consignar las cesantías, ¿verdad? Las cuales los trabajadores tienen derecho. Entonces, esa es una obligación que se tiene para el mes de febrero. Pero resulta que todos los meses las empresas deben liquidar nómina, independientemente de cómo la paguen, si semanal, quincenal, todos los meses debemos liquidar nómina. Adicional a ello,
todos los meses debemos pagar seguridad social del mes anterior. Es decir, en febrero yo pago la seguridad social de enero. Entonces, aquí lo que se nos está pidiendo en esta segunda evidencia es que nosotros identifiquemos cuáles son las responsabilidades que tienen las empresas periodo a periodo. Entonces, aquí por ejemplo, aquí de hecho nos hacen el del mes de enero dentro de la guía y está como ejemplo, aviso de trabajadores que desean retiro de cesantías, recibo de solicitudes de retiro de cesantías, cálculo del monto de los intereses sobre las cesantías, porque resulta que en enero las empresas están obligadas a pagar intereses sobre las cesantías. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es algo muy similar a lo que está relacionado allí dentro del mes de enero, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las obligaciones que se tienen? Entonces, en junio, ahorita les mencionaba, ¿qué obligación tenemos en junio de acuerdo a lo que les explicaba con respecto a las prestaciones sociales? ¿Qué debemos pagar en junio? Primas. Primas, es correcto. Entonces, en el mes de junio, el 30 de junio, tenemos que pagar primas de servicios del primer semestre del año. Eso haríamos en junio. Resulta que por acá en diciembre tenemos que volver a pagar primas. Entonces la idea es, teniendo en cuenta las recomendaciones que están acá en la parte de abajo, ¿verdad? Ahí están dadas como las consideraciones, cuando la empresa concede vacaciones y demás. Con base en eso, ustedes describan en cada mes del año cuáles serían las obligaciones de la empresa. Es eso lo que vamos a hacer, Andrés, no, ya me enredé, Juan David en la evidencia. Y no sé si me hice entender. Ah, ya, profe. Entonces con los, pues con los apoyos, con los anexos, uno va leyendo y uno ya va entendiendo un poquito más. Exactamente. Ya para el taller de SIGO, en ese taller de SIGO, sí vamos a liquidar nóminas y vamos a hacer más cositas. Aquí solamente vamos a identificar en qué momento la empresa está obligada a. De hecho, yo les sugiero este documento interactivo. Este documento interactivo que está aquí en la plataforma, que se llama Contratos de Trabajo y Liquidación de Nómina, ese documento interactivo habla sobre todo ello, ¿verdad? Sobre todas las obligaciones. Miren que aquí mencionan las prestaciones sociales, la seguridad social y demás. Entonces, ese documento le va a servir de gran apoyo para el desarrollo de la evidencia. Pero yo tengo una Muchas pregunta. gracias, profe. Con todo gusto. Dime, Andrés. Pues, lo que es el programador, ¿lo haremos en base a la normativa o lo haremos en base a lo que dice la guía de aprendizaje? Pues como allá abajo aparecen las indicaciones, entonces las indicaciones están según la norma, ¿no? Sí, O vamos a claro que hacerlo según la sí, norma. dice, claro que sí, pero es que ahí se va a dar la combinación de ambas. Lo que indica aquí, por lo menos en este caso, dice, para este ejercicio se debe hacer un análisis de los tiempos de contratación y operación de cada trabajador en el año inmediatamente anterior, los incrementos legales. Bueno, el empresario o contratante dice, convencionales del gobierno, no afectará la remuneración de vacaciones respectivas desde el momento. Mira que de hecho empieza a hacernos una descripción y me dice que el 14 de febrero va a pagar las prestaciones sociales de cesantías y mira que fue la fecha que la norma me indica que se debe liquidar y pagar, ¿verdad? Por acá me indica que el 31 de enero va a pagar los intereses sobre la cesantía, eso es lo que me dice la norma. Entonces, mira que las indicaciones van acorde a la norma. No están desligadas cada una en un camino diferente, no. Están de manera conjunta. Ok,
Ok, señores, entonces esta es nuestra segunda evidencia. La idea es que ustedes la vayan construyendo, vayan revisando el contenido. Vuelvo y les indico, el mayor ejemplo para desarrollar esa evidencia está aquí. Aquí está un ejemplo y de hecho dentro de la guía tienen el mes de enero elaborado. Y ya con base en ello, pues ya ustedes van a elaborar los 11 meses restantes. ¿Cuáles serían las obligaciones que tendrían las empresas en febrero, marzo y sucesivamente hasta llegar a diciembre? Es eso lo que vamos a construir. Para la próxima semana vamos a estar trabajando, ya les indico, tenemos sesión de inglés y es muy importante que lo vayamos teniendo muy presente, revisando las evidencias para que aprovechen y le consulten a la profe. Ustedes tienen sesión de inglés para el día martes y el día jueves van a tener sesión de ética. También la profe se va a conectar con ustedes la próxima semana para darles las orientaciones para esa sesión, el día jueves 27. Entonces, para que desde ya se agenden, participen, al menos revisen las evidencias para que sepan si de pronto ven alguna pregunta o demás, pues aprovechen y lo hagan dentro de la sesión. Entonces, con esto, pues yo finalizo la intervención. No sé si tengan algo más por preguntarme, si no doy cierre a la sesión. Señor. Pero yo tengo una última pregunta. Sí, señor. El programador se puede hacer, o sea, la idea de programador se puede hacer como nosotros queramos, o sea, es decir, las fechas y los meses se pueden poner de forma que se entienda, pero como nosotros queramos. Sí, lo puedes hacer. Ahí, de hecho, en la guía nos indica Word, Excel, PDF, lo puedes hacer en un programa que desees y simplemente, pues, que sea una herramienta ofimática que se pueda observar. Pero sí, claro que sí. Allí, de hecho, está dado de una forma sencilla, Andrés, a través de cuadros, columnas y filas. Ok, Ok, Andrés. Cualquier duda, cualquier novedad que tenga, pues con gusto me van consultando y vamos resolviendo en la medida que se vaya teniendo los espacios. Con muchísimo gusto les voy atendiendo. Ok, señores, entonces les deseo linda noche, un excelente fin de semana. Que descansen. Igualmente, profe, bendiciones y linda noche. Bueno, gracias, Juan. Feliz noche. feliz noche. Feliz noche, Andrés.